Nadie imaginó que un campesino arruinado, al gastar su última moneda en un caballo viejo y flaco, estaba a punto de abrir la puerta a un misterio enterrado durante más de un siglo. Lo que comenzó como un acto de compasión en una feria se transformó en una carrera contra el tiempo, donde un animal de crines plateadas guiaría a su dueño hacia secretos ocultos, traiciones olvidadas y una verdad capaz de sacudir la historia. El sol se alzaba despacio sobre las colinas de Sierra Morena, tiñendo de cobre los tejados de teja vieja, y las vides que se extendían como un mar detenido en el tiempo. Era día de feria en el pueblo, y para muchos vecinos significaba oportunidad de vender lo poco que quedaba de la cosecha antes del invierno. Para Mateo Ramírez, un vaquero convertido en campesino tras la muerte de su esposa, la feria era más un recordatorio de sus deudas que una esperanza de ingresos. Con un saco de uvas pasas al hombro y la chaqueta de cuero gastada, caminaba hacia la plaza sabiendo que cada moneda contaba. El mercado rebosaba vida. Se mezclaban aromas de aceite de oliva recién prensado, quesos curados y el fuerte olor del estiércol de los corrales improvisados. Los hombres discutían a gritos sobre el precio del ganado. Las mujeres vendían panes y dulces de almendra, y los niños corrían entre los puestos como si la pobreza que azotaba a las familias no existiera. En un rincón del recinto, los caballos aguardaban su turno, algunos fuertes y relucientes, otros cansados y olvidados. Mateo detuvo la mirada en un animal que contrastaba con los demás. Un caballo gris, de pelaje ceniciento con destellos plateados, las costillas marcadas bajo la piel y la melena enredada. El tratante lo presentaba como un desecho, un cuerpo que no servía para arar ni para llevar jinete. Si nadie lo quiere, acabará en el matadero, anunció con voz áspera. Los hombres rieron. Alguno incluso murmuró que ni regalado lo aceptaría. Mateo sintió un nudo en el pecho. Recordó las palabras de su difunta esposa, Clara. Un animal viejo todavía puede guardar la nobleza de toda su vida. El caballo levantó la cabeza y clavó sus ojos oscuros en él. No había miedo en esa mirada, sino algo distinto, una chispa serena, como si supiera que aquel instante decidiría su destino. Fue un segundo extraño, en el que Mateo sintió que aquel animal lo estaba llamando, como un eco de su propia soledad. El subastador pidió 50 euros para empezar. Nadie levantó la mano. El murmullo de la multitud se volvió burla. ¿Quién va a pagar tanto por huesos y piel? Mateo dudó. Ese dinero era el equivalente a una semana de pan, aceite y leña. Pero la idea de dejar que ese ser terminara en cuchillos lo revolvía por dentro. Respiró hondo. Alzó la voz. «Yo lo compro». El silencio cayó un instante, roto después por las carcajadas. «El loco de las viñas ha perdido la cabeza», soltó uno. Otro añadió. «Se gastó lo último en un saco de huesos». A Mateo le ardieron las orejas, pero no se retractó. Caminó hasta el tratante, pagó las monedas con mano temblorosa y tomó la cuerda. El caballo, en vez de resistirse, bajó suavemente la cabeza y dio un paso hacia él, como si le hubiera estado esperando desde siempre. De regreso al pueblo, los comentarios no tardaron en llegar. Algunos vecinos lo miraban con lástima, otros con mofa. Rosa, la viuda de la casa de enfrente, se acercó con preocupación. «Mateo, ¿qué has hecho? Apenas puedes mantenerte tú mismo. ¿Cómo piensas alimentar a ese pobre animal?» Él no supo qué responder. Solo acarició la frente huesuda del caballo y murmuró. «Se llama Luz de Plata». Aquella noche, mientras lo acomodaba en el pequeño corral junto al viñedo, el viento del otoño soplaba entre los olivos. El caballo, a pesar del cansancio, permanecía erguido, contemplando las montañas en dirección al antiguo monasterio derruido que coronaba la sierra. Relinchó suavemente, un sonido grave y prolongado que se perdió entre las sombras. Mateo, extrañado, sintió que ese relincho no era un simple gesto de animal, sino un llamado. Se cubrió con la manta vieja, consciente de que había arriesgado demasiado en un impulso. Sin embargo,
En su interior, una voz silenciosa le decía que había hecho lo correcto. No podía imaginar que aquella decisión, tomada por pura compasión, lo arrastraría a un misterio enterrado durante más de un siglo. El amanecer llegó con un frío seco que calaba en los huesos. Mateo se despertó antes que los gallos, como era su costumbre desde que la soledad se instaló en su casa tras la muerte de Clara. Encendió el fuego con ramas de olivo y preparó un café ralo que apenas olía a nada. Mientras bebía, escuchaba el silencio del corral, roto de vez en cuando por un resoplido profundo. Era el caballo gris, el nuevo inquilino de su vida. Al salir, lo encontró de pie, inmóvil, con la mirada fija hacia las montañas. Luz de Plata parecía una estatua hecha de ceniza y acero viejo. Sus costillas seguían marcadas bajo la piel, pero la dignidad con la que sostenía la cabeza lo hacía parecer menos derrotado que el día anterior. Mateo se acercó con cautela, tendiéndole un puñado de heno. El animal lo aceptó con calma, como si aquella relación no necesitara prueba alguna. Durante el día Mateo lo llevó a dar pequeños paseos alrededor del viñedo. Al principio temió que el animal no tuviera fuerzas, pero descubrió que, a pesar de su delgadez, caminaba con un paso sorprendentemente firme. Cada tanto se detenía y olfateaba el aire, como si buscara un rastro antiguo, una memoria escondida en la tierra. Aquella conducta despertaba en Mateo una mezcla de inquietud y fascinación. Rosa, la vecina, cruzó la linde de los olivares para observarlos. Ella llevaba un canasto de pan recién hecho, que ofreció con gesto tímido. «Mateo, aún estás a tiempo de cambiar de idea. Podrías venderlo en Córdoba. Quizá algún tratante lo compre para trabajos ligeros». Él negó con la cabeza. «No, Rosa, ya es mío. Y mientras respire, tendrá un lugar aquí». Rosa lo miró en silencio, con ternura y preocupación a la vez. No insistió más, pero al marcharse dejó el pan sobre la mesa de piedra junto a la casa. Conforme pasaban los días, Luz de Plata empezó a revelar detalles que desafiaban la lógica. Conocía los caminos estrechos entre las vides sin tropezar, evitaba los hoyos como si los hubiera memorizado antes de llegar. Una tarde, cuando Mateo intentó guiarlo hacia el arroyo para beber agua, el caballo se resistió, girando bruscamente hacia el sendero que subía al monte. Relinchó con fuerza, clavando las patas en el suelo. Mateo cedió y lo dejó seguir. El animal se detuvo frente a una encina centenaria, raspó la tierra con el casco y miró al hombre como exigiendo algo. Mateo, intrigado, se inclinó y apartó la hierba seca. No halló más que piedras, pero aquella insistencia del animal le quedó grabada. No era un gesto casual, había en él una especie de propósito que escapaba a toda explicación. Las noches eran las más difíciles, el viento golpeaba las ventanas y el silencio se hacía insoportable. Mateo, sentado junto al fuego, pensaba en su hijo que trabajaba en Madrid, y en la voz de Clara, que aún resonaba en las paredes. En esas horas, el relincho suave de Luz de Plata llegaba desde el corral, un sonido grave y acompasado que lo reconfortaba. Era como tener compañía en la soledad más honda. Una madrugada la calma se rompió. Mateo se despertó sobresaltado al escuchar un ruido metálico. Salió al patio con la lámpara en la mano y vio al caballo golpeando suavemente la puerta del corral. No parecía asustado. Al contrario, transmitía una especie de urgencia tranquila. Mateo abrió y el animal salió, caminando directamente hacia la linde que conducía al viejo monasterio de Ruido. Allí, bajo la luz pálida de la luna, Luz de Plata se detuvo y relinchó hacia las ruinas como si llamara a Ikideita, y que ya no estaba. Mateo sintió un escalofrío. Ese monasterio había sido abandonado hacía más de un siglo, y los ancianos del pueblo contaban historias de soldados desaparecidos, de cofres de guerra nunca encontrados. El caballo permanecía erguido, su silueta plateada recortada contra el horizonte, con una solemnidad que parecía casi humana. Al volver a encerrarlo, Mateo se detuvo a contemplarlo largo rato. Entendió que aquel animal no era un simple capricho de feria. Había en él un misterio que todavía no sabía nombrar, pero que lo empujaba a mirar el mundo con ojos nuevos. Esa noche, antes de dormirse, murmuró en voz baja, casi como una confesión:
Si tienes algo que mostrarme, viejo amigo, te seguiré. El caballo, desde el corral, respondió con un resoplido suave, como si hubiera comprendido cada palabra. El cielo amaneció plomizo, cargado de nubes negras que anunciaban un temporal inusual para aquella época del año. Los olivos del valle se mecían inquietos bajo ráfagas de viento, y hasta las vides, ya desnudas tras la vendimia, parecían estremecerse como presintiendo desgracia. Mateo había pasado la mañana reparando un trozo de valla, mientras Luz de Plata pastaba con calma en el corral. Todo parecía rutinario, pero en el aire flotaba una tensión difícil de explicar. A media tarde, las campanas de la iglesia tocaron con fuerza para avisar a los campesinos. Una tormenta se acercaba desde el Atlántico. El pueblo entero corrió a refugiarse, recogiendo animales y aperos de labranza. Mateo apenas tuvo tiempo de asegurar las puertas de su casa cuando los primeros truenos sacudieron las montañas. El viento se volvió huracán. La lluvia caía como látigos de cristal, y los relámpagos iluminaban el monasterio en ruinas, visible desde el patio de su viñedo. Fue entonces cuando escuchó los golpes insistentes en el corral. Salió empapado y encontró a Luz de Plata inquieto, golpeando con fuerza el suelo, resoplando como si algo lo llamara desde la tierra misma. No era miedo, era una especie de determinación salvaje. Mateo trató de calmarlo, pero el animal se revolvía hasta que, de pronto, se detuvo frente al olivo más viejo del corral. Allí comenzó a rascar la tierra con el casco, con una insistencia que heló la sangre del hombre. Movido por una mezcla de curiosidad y desasosiego, Mateo tomó una azada y comenzó a excavar en el lugar señalado. La lluvia convertía el suelo en barro espeso, pero pronto chocó con algo duro. Sacó un objeto cubierto de óxido y barro. Un pequeño medallón metálico con un grabado casi borrado. A la luz de un relámpago alcanzó a ver un símbolo, el escudo de armas de la monarquía española del siglo XIX. El corazón de Mateo dio un vuelco. Su padre le había contado historias de juventud sobre soldados desaparecidos durante las guerras carlistas. Se hablaba de un destacamento que nunca regresó y de un tesoro destinado a la corona que jamás se recuperó. Aquellas eran leyendas que escuchaba de niño al calor de la lumbre, cuentos que pensaba olvidados. Ahora, ese pedazo de metal parecía darles forma real. El caballo permanecía inmóvil, con la mirada fija en él, como si esperara que comprendiera. La lluvia arreciaba. Los truenos hacían temblar las paredes. Pero Mateo apenas lo sentía. Solo tenía ojos para ese medallón que, por alguna razón incomprensible, su animal había desenterrado. Guardó el objeto en el bolsillo y llevó a Luz de Plata de vuelta al establo. El animal, al sentir la seguridad del refugio, se calmó, bajando la cabeza con un suspiro profundo. Mateo le acarició el cuello empapado. «¿Qué demonios eres, viejo amigo?», murmuró. Esa noche la tormenta rugió hasta bien entrada la madrugada. Mateo, sentado junto al fuego, observaba el medallón sobre la mesa. El metal estaba corroído, pero el emblema aún se reconocía. La fecha grabada al reverso, 1837, coincidía con la época de los relatos de su padre. La mente de Mateo se llenó de preguntas. ¿Cómo había llegado ese objeto a su viñedo? ¿Por qué el caballo sabía exactamente dónde buscar? En sueños agitados, recordó a Clara contándole que cada criatura tenía un propósito en el mundo. Al despertar, con el viento aún soplando entre los tejados, se convenció de que Luz de Plata había llegado a su vida por algo más que un acto de compasión. Al día siguiente, los vecinos comentaban los daños de la tormenta. Muchos habían perdido parte de sus cosechas. Don Álvaro, con su habitual altanería, no perdió oportunidad de burlarse. «Dicen que mientras nosotros salvamos el campo, tú andabas cavando agujeros bajo la lluvia con tu caballo loco». Mateo no respondió. Apretó el medallón en el bolsillo, consciente de que aquel secreto debía permanecer bajo llave. No estaba listo para compartirlo, ni siquiera con Rosa, la única que le ofrecía compañía sincera. Algo dentro de él le decía que la historia apenas empezaba
y que ese hallazgo lo había puesto en un camino del que no habría retorno. Aquella noche, volvió a escuchar los cascos de luz de plata golpeando el suelo del corral, pero ya no como antes. Esta vez el sonido era más suave, casi un recordatorio. Mateo salió al umbral y vio al animal quieto bajo la luna, con los ojos brillando como brasas encendidas. Sintió que lo invitaba a seguir adelante, a desenterrar no solo objetos, sino verdades escondidas por generaciones. Con un estremecimiento, aceptó en silencio. Sabía que aquel descubrimiento no era casualidad. La tormenta había abierto algo más que la tierra. Había abierto la puerta a un misterio enterrado en su propia sangre y en las montañas que lo habían visto nacer. La tormenta había dejado tras de sí un paisaje desolado. Los surcos de barro surcaban las calles empedradas, y las ramas de olivo cubrían los caminos como si el viento hubiera querido borrar las sendas conocidas. En la taberna del pueblo, entre el olor a vino agrio y leña húmeda, no se hablaba de otra cosa que de los daños sufridos en cada finca. Sin embargo, el nombre de Mateo Ramírez pronto se mezcló en las conversaciones, pero no como víctima de la tormenta, sino como protagonista de las burlas. Dicen que estuvo cavando agujeros en mitad del aguacero, siguiendo los caprichos de su caballo flaco, comentó uno de los mozos, provocando carcajadas. Ese pobre ya no distingue la realidad de las leyendas, añadió otro. Lo próximo será jurar que su bestia habla con los espíritus. Las risas crecían, alimentadas por el vino y el desprecio hacia quien, desde la muerte de su esposa, se había aislado demasiado en su viñedo. En medio de ese bullicio, la voz grave de don Álvaro, el terrateniente más poderoso de la comarca, se alzó con sorna. Ramírez se aferra a una parcela de tierra seca y a un caballo moribundo. Yo digo que cuando uno empieza a excavar bajo los árboles, en plena tormenta, es que ya ha perdido el juicio. Los presentes callaron un momento. Don Álvaro no era solo un vecino más. Era el hombre que controlaba gran parte de las tierras fértiles, el que siempre estaba dispuesto a comprar lo que otros no podían mantener. Su comentario llevaba veneno. Había quienes sabían que deseaba apropiarse de las viñas de Mateo, y ahora encontraba un motivo para cuestionar su cordura. Mateo, que había entrado en la taberna para calentar sus manos con un café, escuchó aquellas palabras sin inmutarse. Se limitó a beber despacio, con la vista fija en la mesa. No era un hombre de enfrentamientos, pero las carcajadas pesaban como piedras sobre su espalda. Al salir, Rosa lo alcanzó en la puerta. Traía el gesto serio. No deberías dejar que hablen así de ti. Déjalos, respondió él. Las lenguas del pueblo soplan más fuerte que el viento, pero se cansan rápido. Rosa lo miró fijamente, como si buscara en sus ojos una explicación a tanto silencio. «Hay algo que no me estás contando, Mateo». Él dudó. En su bolsillo, el medallón encontrado bajo el olivo parecía arder, pero no podía compartirlo, ni siquiera con ella. Sacudió la cabeza y siguió caminando hacia su casa. Los días siguientes fueron aún más duros. La tormenta había estropeado parte de sus vides, y algunas ovejas se enfermaron por el frío. Don Álvaro apareció en su finca con 2 de sus hombres, montados en caballos brillantes, ofreciendo ayuda disfrazada de negocio. «Véndeme la parcela, Ramírez. Te ahorrarás disgustos y yo me ocupo de todo». Hablaba con la seguridad de quien sabe que la necesidad dobla voluntades. Mateo se irguió, apoyando las manos en el bastón de olivo. «Mi tierra no está en venta». Don Álvaro sonrió con frialdad. «Nadie puede mantener un campo muerto y un caballo inútil. Piénsalo, antes de que la miseria te obligue a hacerlo». Tras marcharse, Mateo sintió la presión de la amenaza como una sombra que lo seguía. Luz de Plata, al percibir su dueño intranquilo, se acercó hasta la valla del corral y apoyó la cabeza sobre su hombro. El contacto cálido del animal le devolvió un instante de calma. Aquella criatura parecía comprender más que cualquier persona del pueblo. Una noche, mientras repasaba las cuentas,
Mateo notó que le faltaba una herramienta. Salió al patio con la lámpara y descubrió huellas recientes junto al establo. No eran de animal, sino de botas. Alguien había estado merodeando. Al acercarse al corral, encontró a Luz de Plata inquieto, moviéndose de un lado a otro. En el suelo, junto a la paja, había un trozo de tela rasgado, probablemente de la chaqueta de algún intruso que había intentado forzar la puerta. El corazón de Mateo se aceleró. La burla de la taberna y la oferta de don Álvaro cobraban un sentido más oscuro. ¿Estarían buscándolo a él? ¿O buscaban lo que el caballo parecía proteger? A la mañana siguiente, en la plaza, los comentarios continuaban, pero esta vez mezclados con rumores. Alguien había visto luces cerca de las ruinas del monasterio. Otros hablaban de voces en el monte durante la tormenta. El misterio comenzaba a extenderse como una brasa entre la gente, y aunque se reían de Mateo, también había quien empezaba a mirarlo con una mezcla de curiosidad y recelo. Esa noche, solo en la cocina, Mateo sacó el medallón del bolsillo. El metal frío le recordó que la burla y las sospechas del pueblo eran apenas el comienzo. Algo dormía bajo la tierra de Sierra Morena, y de algún modo su caballo lo sabía. El invierno se insinuaba en las montañas de Sierra Morena. El aire, cortante y húmedo, traía consigo un silencio extraño que ni siquiera el canto de los pájaros se atrevía a interrumpir. Mateo pasaba las mañanas reparando muros de piedra y cuidando de sus viñas marchitas, pero su mente estaba cada vez más lejos de las tareas cotidianas. El medallón encontrado bajo el olivo pesaba en su bolsillo como si llevara siglos enteros de historia, escondidos en un trozo de metal. Una tarde, después de revisar el cercado del corral, notó que Luz de Plata se comportaba de manera extraña. El caballo, que normalmente pastaba con calma, se mostraba inquieto, moviéndose de un lado a otro, lanzando resoplidos cortos. Mateo intentó calmarlo, pero el animal insistía en mirar hacia el sendero que conducía a la sierra. Con un relincho profundo, golpeó el suelo con el casco delantero, y sin esperar, comenzó a caminar hacia la salida. Mateo dudó. Nunca había seguido a un caballo como si fuese guía, pero algo dentro de él, una mezcla de intuición y curiosidad, lo empujó a tomar una linterna, su bastón y acompañarlo. Subieron por caminos empedrados, entre jaras y encinas, hasta llegar a un paso estrecho donde las piedras parecían formar una especie de corredor natural. Luz de Plata avanzaba con paso seguro, como si conociera aquel lugar desde siempre. El sendero los llevó hasta una pequeña hondonada, oculta entre riscos. Allí, el caballo se detuvo frente a una roca cubierta de musgo y comenzó a rascar la tierra con insistencia. Mateo, intrigado, se arrodilló y retiró la primera capa de hojas húmedas y tierra. Bajo ellas, emergió un cofre de madera, pequeño y carcomido por los años. El corazón le dio un vuelco. Con esfuerzo, logró abrirlo. Dentro encontró un manojo de papeles deteriorados, protegidos por un cuero endurecido. A pesar de la humedad, algunas páginas todavía eran legibles. La caligrafía, fina y antigua, revelaba un nombre: Capitán Esteban Herrera. Mateo sintió que las palabras lo traspasaban. Ese nombre había aparecido en los relatos de su padre, siempre envuelto en misterio. Un oficial que desapareció con su compañía, y del que nunca se volvió a saber. Leyó algunos fragmentos en voz baja, iluminado por la linterna. Hablaban de una misión secreta, de un convoy de riquezas destinado a reforzar las arcas del Basila, reino, y de la traición de un hombre cercano y poderoso, que lo había puesto todo en riesgo. El diario terminaba abruptamente, como si el autor hubiera sido interrumpido. Mateo guardó los papeles en su chaqueta y miró a Luz de Plata. El animal lo observaba con ojos oscuros, tranquilos, como si hubiera estado esperando ese descubrimiento. Por un momento, el hombre sintió que el caballo era más que un animal. Era un guardián silencioso de secretos enterrados. El regreso al pueblo estuvo marcado por el silencio. El viento frío azotaba su rostro, pero su mente bullía con preguntas. ¿Cómo era posible que un caballo lo hubiera llevado hasta ese hallazgo?
¿Qué conexión unía a Luz de Plata con un capitán muerto hacía más de un siglo? Esa noche, al calor del fuego, desplegó los papeles sobre la mesa. Algunos estaban rotos, otros casi ilegibles, pero lo suficiente quedaba claro. Aquel diario era prueba de algo grande, algo que podría cambiar la historia local. De pronto, un pensamiento lo atravesó como un relámpago. ¿Y si don Álvaro ya sospechaba de la existencia de este secreto? ¿Y si los rumores y las burlas no eran más que una pantalla para acercarse a lo que buscaba desde hacía tiempo? El sonido de cascos en la distancia lo sacó de sus cavilaciones. Se levantó, apagó la lámpara y se asomó por la ventana. Vio sombras moviéndose en la entrada del camino, demasiado tarde para ser campesinos, demasiado sigilosas para ser casuales. Apretó los papeles contra su pecho y miró hacia el corral, donde Luz de Plata, inquieto, golpeaba el suelo como si percibiera el mismo peligro. Mateo comprendió entonces que ya no se trataba solo de un misterio histórico, sino de una lucha que lo implicaba directamente. El caballo lo había conducido hasta la verdad, pero esa misma verdad estaba a punto de convertirlo en objetivo de aquellos que no querían que saliera a la luz. Con un gesto firme, escondió el cofre y los papeles en un hueco bajo el suelo de su casa. Luego salió al corral y acarició el cuello húmedo de Luz de Plata. «Viejo amigo», susurró. «Parece que ahora caminamos juntos hacia un destino que ninguno de los dos entiende del todo». El caballo inclinó la cabeza y lanzó un relincho grave que resonó en la noche como un juramento. El amanecer se levantó frío, con una neblina espesa que cubría las lomas como un manto de algodón. Mateo no había dormido bien. La presencia de sombras cerca del camino la noche anterior seguía rondándole la cabeza, y el diario del capitán Herrera, escondido bajo el suelo de su casa, pesaba más que cualquier saco de uvas que hubiera cargado en su vida. Luz de Plata parecía sentir esa inquietud, caminando en círculos dentro del corral, con el cuello erguido y las orejas alertas a cada crujido del aire. A media mañana, cuando Mateo pensaba en acercarse al molino para comprar pienso, una figura desconocida apareció en la entrada del viñedo. Era una mujer joven, de unos 30 años, con un abrigo largo de lana y una cartera de cuero colgada al hombro. Sus pasos eran firmes, y sus ojos, protegidos por unas gafas redondas, tenían un brillo curioso y seguro. «¿El señor Mateo Ramírez?», preguntó con voz clara al llegar a la verja. Mateo frunció el ceño, desconfiado. En el pueblo todos lo conocían, pero esa mujer no era de allí. «Soy yo. ¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Inés Delgado. Soy profesora de historia en la Universidad de Sevilla». Sacó una credencial cuidadosamente plastificada y se la mostró. «He venido porque recibí noticias de un hallazgo singular en esta sierra». Mateo sintió un golpe en el pecho. ¿Cómo era posible que alguien de tan lejos supiera de su hallazgo? Fingió indiferencia. «Aquí no hay más que viñas, olivos y trabajo duro. Quizá lo que busca esté en otro lugar». Inés no se dejó engañar. Sonrió con una calma que contrastaba con la tensión del hombre. «Señor Ramírez, no viajo kilómetros por rumores. Me hablaron de usted en Córdoba, y alguien mencionó un caballo gris que parecía señalar el pasado». Mateo palideció. La descripción era demasiado exacta. No respondió, pero su silencio fue suficiente. Inés lo interpretó como una rendija abierta. «He estudiado durante años las desapariciones militares del siglo XIX en esta región. Entre ellas, el caso del capitán Esteban Herrera». Sacó un cuaderno de notas repleto de documentos. Se suponía que custodiaba un cargamento de gran valor destinado a la corona. Su rastro se perdió aquí, en Sierra Morena. Mateo no podía creer lo que escuchaba. Aquella desconocida hablaba del mismo nombre que él había leído en las páginas húmedas del diario. Antes de que pudiera preguntar, un relincho profundo rompió la conversación. Luz de Plata se acercaba al límite del corral, observando a Inés con ojos brillantes, como si reconociera algo en ella. La mujer, impresionada, dio un paso atrás. «Ese caballo», susurró. «Es exactamente como lo describen las crónicas».
El aire se volvió pesado. Mateo sintió que la situación lo sobrepasaba. No sabía si confiar en esa erudita, pero había algo en su tono que no parecía amenaza, sino fascinación genuina. La invitó a pasar a la cocina, aunque con la precaución de quien guarda un secreto. Mientras bebían café, Inés hojeó algunos papeles de su cuaderno. Había recortes de periódicos antiguos, mapas amarillentos y testimonios recogidos de ancianos del lugar. Hablaban de un convoy militar que jamás llegó a destino, de rumores sobre traición y de un caballo de pelaje plateado que los campesinos aseguraban haber visto deambular por los montes durante décadas, siempre solo, siempre misterioso. Mateo escuchaba en silencio, apretando los puños bajo la mesa. Finalmente, sacó de su chaqueta uno de los papeles más legibles del diario de Herrera y lo colocó frente a Inés. Ella contuvo la respiración, examinando la letra, temblorosa. Esto es auténtico, murmuró con voz entrecortada. Aquí menciona el convoy, y habla de un traidor con poder en la región. Señor Ramírez, ¿sabe lo que significa? Usted tiene en sus manos una pieza perdida de la historia de España. El hombre se sintió abrumado. Lo único que había querido era salvar a un animal condenado, y ahora se encontraba en medio de un enigma histórico. No quiero fama ni problemas, respondió con firmeza. Solo quiero que me dejen en paz. Inés lo miró con una mezcla de compasión y determinación. Entiendo, pero debes saber que no estás solo. Hay gente que busca estos secretos desde hace generaciones. Si yo lo encontré, otros también lo harán, y no todos con buenas intenciones. En ese momento, un ruido en el exterior los hizo levantarse. Mateo corrió a la ventana y vio dos jinetes cruzando lentamente el camino junto al viñedo. No eran campesinos. Sus ropas eran demasiado elegantes, y uno de ellos parecía portar un arma bajo la chaqueta. Luz de Plata, dentro del corral, golpeaba el suelo con los cascos, nervioso. Mateo cerró la cortina de golpe. La sospecha que lo había atormentado en noches anteriores se confirmaba. Alguien vigilaba sus pasos. Inés, con el rostro pálido, recogió sus papeles y susurró. Ya es tarde. Ellos también saben. La tensión en la cocina era insoportable. Afuera, los cascos se alejaban, pero la amenaza había quedado sembrada. Mateo, con el diario y el medallón escondidos, entendió que la presencia de la profesora no era casualidad. Ella había llegado para confirmar lo que él ya temía, que la historia que dormía bajo la tierra estaba a punto de despertar, y que ni él ni su caballo podrían escapar de ella. Esa noche, mientras el viento agitaba las ramas del viñedo, Mateo se asomó al corral. Luz de Plata permiscinecía en pie. Con la cabeza alzada hacia el monasterio en ruinas, en sus ojos brillaba un reflejo que no parecía de este mundo. Inés, desde la ventana de la habitación donde se alojaba, lo observaba también. Ambos comprendieron, sin necesidad de palabras, que aquel caballo era la llave de un misterio demasiado grande para ignorarlo. La calma en el viñedo apenas duró unos días. El aire parecía más pesado, como si cada rama de olivo murmurara advertencias invisibles. Mateo trataba de seguir con sus labores diarias, pero la presencia de Inés y los jinetes desconocidos rondaba su mente como una nube que no se disipa. Luz de Plata se mostraba más alerta que nunca. Pasaba horas observando la ladera, oliendo el viento, con las orejas en constante movimiento. Era como si sintiera que la amenaza se acercaba. Una tarde, cuando el sol caía tiñendo el cielo de un rojo inquietante, Mateo decidió salir a cortar leña. Inés lo acompañó con un cuaderno en la mano, insistiendo en tomar notas sobre el entorno, convencida de que cada rincón de Sierra Morena podía guardar una pista. Mientras recogían ramas secas, Luz de Plata, que los seguía de cerca, se detuvo de repente. Con un resoplido nervioso, dirigió la mirada hacia el interior de un pequeño olivar, donde la sombra era más densa. Mateo avanzó despacio, apartando las ramas con el machete. Al llegar a un claro, encontró un rastro inequívoco, huellas frescas de botas que no pertenecían a ningún campesino. Eran huellas profundas, firmes,
de alguien que se movía con decisión. Se agachó y tocó la tierra aún húmeda. No llevaban más de unas horas. «No estamos solos», murmuró con amargura. Inés palideció. Sus sospechas se confirmaban. Los hombres que los habían vigilado ya caminaban entre sus olivos. Al volver hacia la casa, un detalle les heló la sangre. La puerta del establo estaba entreabierta. Mateo corrió, temiendo lo peor, pero halló a Luz de Plata dentro, inquieto, sin daño alguno. Junto a la paja, sin embargo, había una cuerda rota y un hierro de montar abandonado. Alguien había intentado llevarse al caballo. La furia se mezcló con el miedo. Mateo sabía que para aquellos hombres, el animal era más que un simple botín. Representaba la clave para encontrar lo que llevaba más de un siglo enterrado. Esa noche, el ambiente en la casa era sofocante. El viento azotaba las contraventanas y cada crujido de madera parecía un aviso. Mateo no pudo conciliar el sueño. Con la escopeta vieja de su padre apoyada contra la mesa, se sentó frente al fuego, observando las llamas como si en ellas pudiera hallar respuestas. Inés, sentada frente a él, revisaba una y otra vez las páginas del diario de Herrera. «Aquí lo dice claramente», susurró, mostrando una frase apenas legible. «La luz guiará donde la traición se ocultó». ¿No lo ves? El capitán hablaba de un guardián, alguien o algo que señalaría el camino. Mateo miró hacia el corral, donde Luz de Plata se mantenía erguido bajo la luna. El reflejo plateado de su pelaje parecía encajar con esa frase. La revelación era inquietante, pero también daba sentido a todo lo vivido. Antes del alba, un ruido seco los despertó. Unas ramas quebradas detrás de la casa. Mateo tomó la escopeta y salió con cautela, mientras Inés lo seguía a unos pasos. Entre los olivos distinguió figuras moviéndose con sigilo. Eran al menos 3 hombres, vestidos con chaquetas oscuras, avanzando como lobos que acechan. Cuando uno de ellos vio al dueño del viñedo, lanzó una advertencia en voz baja que sonó más a amenaza que a saludo. «No te metas en lo que no entiendes, Ramírez». Mateo apuntó con firmeza. «Esta es mi tierra. ¡Fuera de aquí!». Los intrusos retrocedieron lentamente, pero no sin antes dejar claro que volverían. Sus siluetas se desvanecieron entre los olivos, dejando tras de sí un silencio espeso, como una herida abierta en la madrugada. De regreso al interior, Inés le puso una mano en el hombro. «No puedes enfrentar esto solo. Tarde o temprano intentarán algo peor». Mateo asintió, pero no respondió. En el fondo sabía que ella tenía razón, aunque no estaba dispuesto a abandonar ni su tierra ni al caballo. Luz de Plata se acercó a la valla del corral y relinchó suavemente, como si quisiera dar ánimos. Su mirada contenía algo más que instinto animal. Parecía una promesa. Los días siguientes fueron tensos. Algunos vecinos comentaban que habían visto forasteros rondando la sierra. Otros que don Álvaro se había reunido con gente extraña en la taberna. El rumor crecía, pero nadie se atrevía a señalar nada directamente. Mateo notaba el aislamiento. El pueblo comenzaba a mirarlo con sospecha, como si él atrajera la desgracia. Una noche, al salir para comprobar el corral, vio que alguien había dejado una marca en el tronco del olivo más cercano. Una cruz grabada a cuchillo. No era un juego de niños, sino una advertencia. Mateo comprendió que la sombra bajo los olivos no era solo una presencia pasajera, sino un mensaje claro. Lo vigilaban, lo cercaban, y no se detendrían hasta obtener lo que buscaban. Cerró los ojos, acarició la frente de Luz de Plata y murmuró con voz grave: «Que vengan. Aquí no encontrarán a un hombre rendido». El caballo resopló con fuerza, levantando polvo bajo la luna, como si confirmara aquel juramento silencioso. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos, pero Mateo llevaba horas despierto. No podía dejar de pensar en las huellas de los intrusos, en la cuerda rota del establo y en la cruz marcada en el tronco del olivo. Todo indicaba que sus enemigos ya habían puesto los ojos no solo en su tierra, sino en Luz de Plata y en lo que el caballo parecía custodiar. Inés, más serena pese a la tensión,
insistió aquella mañana en que la clave de todo estaba escrita en el diario del capitán Herrera. «Aquí, míralo otra vez», dijo, señalando un pasaje apenas legible. «La verdad se guardará donde las campanas dejaron de sonar». «¿Qué lugar puede ser ese, Mateo?». Él suspiró, mirando hacia la ladera de la sierra. La silueta del monasterio abandonado recortaba el horizonte. «Hace 100 años que esas campanas callaron. Solo puede referirse a ese lugar. No necesitaban más». Prepararon provisiones, guardaron los papeles en una alforja y montaron a Luz de Plata, que aceptó la silla con una docilidad sorprendente, como si hubiera esperado ese momento durante toda su vida. El caballo avanzó firme por senderos cubiertos de matorrales, guiando a sus 2 acompañantes hasta el pie de la colina, donde se erguían las ruinas. El monasterio, visto de cerca, imponía respeto. Los muros ennegrecidos por el tiempo parecían a punto de derrumbarse, y los arcos rotos dejaban entrar haces de luz que iluminaban el polvo en suspensión como si fueran columnas sagradas. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de las piedras bajo los cascos de Luz de Plata. Dentro, el ambiente olía a humedad y a historia enterrada. Inés recorría las paredes con la linterna, buscando inscripciones. Encontró grabados casi borrados en latín y símbolos religiosos. Mateo, en cambio, no podía apartar la vista de su caballo. El animal se movía con paso decidido, como si conociera cada rincón. De pronto se detuvo frente a lo que quedaba del campanario caído. Allí, con el casco, comenzó a rascar la tierra cubierta de escombros. «Otra vez», murmuró Mateo, arrodillándose para apartar piedras. Lo que apareció fue un bloque rectangular de piedra caliza con un relieve, un escudo militar acompañado de una inscripción erosionada. Inés la limpió con cuidado hasta leer: «Custodias veritatem in lumine argenteo». La traducción era clara: «Custodia la verdad en la luz plateada». Ambos se miraron, y luego miraron a Luz de Plata. El caballo bufó suavemente, bajando la cabeza, como si confirmara que aquel enigma lo señalaba directamente. De pronto, un ruido lo sobresaltó. Pisadas, voces ahogadas en el pasillo lateral. No estaban solos. Mateo apagó la linterna y apretó el brazo de Inés para que guardara silencio. A través de una grieta del muro, distinguieron 2 siluetas que recorrían el lugar con antorchas. Uno de ellos levantó la voz. «Revisad bien. Dicen que el viejo Ramírez anda escarbando demasiado cerca de lo que buscamos». El corazón de Mateo se aceleró. Aquellos hombres no eran campesinos, eran buscadores, probablemente enviados por don Álvaro o por alguien con más poder. Permanecieron inmóviles hasta que las voces se alejaron, resonando entre los pasillos como ecos malditos. Cuando se sintieron a salvo, Inés susurró: «No tenemos mucho tiempo. Lo que sea que Herrera escondió, ellos también lo buscan». Mateo volvió a examinar la piedra con el relieve. Estaba demasiado firme para moverla en ese momento, pero alrededor del bloque descubrió un hueco estrecho que descendía hacia las catacumbas del monasterio. El aire que salía era frío, cargado de humedad, y olía a tierra cerrada durante siglos. Luz de Plata olfateó el hueco y, sorprendentemente, dio un paso adelante, como dispuesto a descender si pudiera. La decisión estaba tomada. Necesitaban volver con herramientas y preparar una exploración más profunda. El hallazgo no solo confirmaba las pistas del diario, sino que abría un camino directo a lo que el capitán había dejado atrás. De regreso al viñedo, el silencio entre ambos era denso. Solo al llegar, Inés habló con voz firme. «Mateo, este misterio ya no te pertenece solo a ti. Si queremos salvar a tu caballo y proteger lo que guarda, tendremos que adelantarnos a quienes lo codician». Él no respondió, pero en su interior sabía que tenía razón. Esa misma noche, al mirar a Luz de Plata bajo la luna, comprendió que aquel animal era más que un compañero. Era el guardián de una historia enterrada bajo siglos de ruina, y él había sido elegido para seguir sus pasos. El amanecer llegó con un silencio tenso,
como si la sierra entera guardara la respiración. Mateo apenas había dormido. La visión de las catacumbas bajo el monasterio lo mantenía en vilo, igual que la certeza de que no eran los únicos tras aquel secreto. Inés pasó la noche revisando el diario del capitán Herrera, buscando fragmentos que pudieran iluminar lo que habían visto. Luz de Plata, en cambio, parecía más inquieto que nunca. Daba vueltas en el corral, resoplando como si presintiera un cambio inminente. Esa mañana, Rosa apareció en el viñedo con un canasto de pan y aceitunas. Su gesto amable escondía preocupación. «Mateo, anoche escuché ruidos extraños cerca de mi casa. No eran vecinos. De eso estoy segura. ¿Qué está pasando?» Él trató de restarle importancia, pero Rosa lo conocía demasiado bien para aceptar excusas. La tensión en su voz fue un recordatorio de que el peligro ya no era solo para él y su caballo, sino para todos los que estaban cerca. Después de que ella se marchara, Inés le mostró un fragmento del diario que había descifrado con paciencia. La letra hablaba de un pacto roto y de un enemigo oculto entre los nuestros. Lo más inquietante era la mención a un nombre tachado varias veces, como si el capitán hubiera intentado borrarlo para proteger a alguien. «Esto confirma la traición de la que sospechábamos», dijo Inés. «Y fíjate aquí. El guardián reconocerá la sangre del traidor. ¿Qué significará?» Mateo no respondió. Sus pensamientos se mezclaban con imágenes de don Álvaro, con su sonrisa fría y sus insinuaciones de comprar la tierra. ¿Sería casual que él estuviera tan interesado justo ahora, cuando los rumores sobre viejos tesoros volvían a circular? Por la tarde, Mateo salió a revisar los linderos de la finca. Fue entonces cuando descubrió una señal inquietante. Una de sus encinas tenía un símbolo marcado a cuchillo, distinto a la cruz que ya se había visto. Era un círculo partido por una línea, un emblema que no reconocía. Más tarde, Inés aseguró que había visto algo similar en documentos de sociedades secretas del siglo XIX, ligadas a familias influyentes. De regreso a la casa, encontraron la puerta entreabierta. El corazón de Mateo se detuvo. Entró con la escopeta en la mano, pero no había nadie. Lo desorden, papeles tirados, un cajón forzado. Alguien había registrado todo buscando el diario o el medallón. El escondite bajo el suelo resistió, pero quedó claro que el enemigo estaba cada vez más cerca. Esa noche, mientras intentaban recomponerse del sobresalto, Luz de Plata volvió a mostrar un comportamiento extraño. Se colocó frente a la verja del corral y comenzó a golpear el suelo rítmicamente, como marcando un código. Inés, fascinada, se acercó y lo observó con atención. «No es un movimiento al azar. Está indicando algo», aseguró. «Quizá un lugar». Siguiendo al caballo, lo llevaron hacia un extremo olvidado del viñedo. Allí, bajo una higuera seca, Luz de Plata se detuvo y volvió a rascar la tierra. Mateo, incrédulo, comenzó a excavar. Bajo varias capas de raíces y piedras, apareció un cofre de hierro oxidado. El candado estaba podrido por el tiempo, y bastó un golpe de azada para abrirlo. Dentro había cartas amarillentas y un pequeño mapa. Las cartas estaban firmadas por Esteban Herrera. En ellas relataba cómo algunos oficiales de confianza lo habían traicionado y cómo escondió las pruebas en varios puntos de la sierra, con la esperanza de que algún día alguien pudiera descubrir la verdad. El mapa señalaba 3 lugares: el monasterio, en Valle al este, y un arroyo seco al norte. El hallazgo confirmó que el misterio iba mucho más allá de un simple medallón. Había toda una red de secretos enterrados, y el caballo era el único capaz de guiarles hasta ellos. Inés no pudo contener la emoción. «Mateo, esto es historia viva. No podemos detenernos ahora». Sin embargo, la alegría duró poco. Antes de medianoche, escucharon voces cerca del camino. Esta vez no eran susurros lejanos. Eran hombres hablando en tono bajo, pero con seguridad, como quien sabe exactamente dónde ir. Desde la ventana, Mateo alcanzó a distinguir la silueta de don Álvaro conversando con 2 desconocidos.
Uno de ellos llevaba en la mano una lámpara de carburo que iluminaba sus rostros con un brillo siniestro. El miedo se mezcló con la certeza. El enemigo ya no se ocultaba en sombras, sino que caminaba con paso firme hacia lo que deseaba. Y lo que deseaba no era solo oro ni reliquias. Era silenciar para siempre la historia que amenazaba con revelar viejas traiciones. Mateo apretó el mapa entre sus manos y miró a Luz de Plata. «Viejo amigo, parece que el destino no nos dará tregua». El caballo bufó con fuerza, clavando sus cascos en la tierra, como un guerrero que acepta la batalla. El sol apenas había despuntado cuando Mateo decidió que no podían esperar más. El mapa hallado bajo la higuera seca no le dejaba descansar. Uno de los puntos señalados se encontraba hacia el este, en un valle oculto entre las montañas, un lugar que apenas recordaba de sus paseos de juventud. Inés insistió en acompañarlo y preparar notas, convencida de que cada hallazgo reforzaría la autenticidad de los documentos de Herrera. Luz de Plata, como si supiera cuál era el destino. Se mostró nervioso desde la madrugada, golpeando el suelo con los cascos e inclinando la cabeza hacia el camino de la sierra. Mateo ensilló al caballo con manos firmes, aunque en su interior ardía la duda. ¿No era una locura seguir los pasos de un diario de hace más de un siglo? Pero cuando miraba los ojos oscuros de Luz de Plata, esa pregunta se desvanecía. Era como si el animal llevara grabada en su memoria la ruta de los muertos. Avanzaron por senderos de roca, donde apenas crecían matorrales, y luego descendieron hacia barrancos donde el aire era más húmedo y fresco. Durante horas caminaron entre encinas y jarales, hasta que de pronto, tras una colina, apareció un valle cerrado, oculto del mundo exterior. El lugar tenía algo irreal. Los rayos del sol se filtraban entre nubes bajas, iluminando praderas verdes, donde pastaban ciervos sin miedo. El murmullo de un arroyo subterráneo acompañaba el silencio, como si aquel valle hubiera quedado detenido en el tiempo. «Nunca había estado aquí», susurró Mateo impresionado. «Es lógico», respondió Inés, señalando el mapa. «Este valle no aparece en los registros oficiales. Quizá por eso lo eligió Herrera». Luz de Plata caminó con paso decidido hasta una zona rocosa al borde del valle. Allí se detuvo y comenzó a rascar la tierra con insistencia, como lo había hecho en el olivo y en el monasterio. Mateo e Inés se arrodillaron para excavar, y pronto dieron con un objeto metálico, una caja de municiones, oxidada pero intacta. Dentro hallaron botones militares, un trozo de bandera desgarrada, y un pergamino en el que se distinguía el sello real. El hallazgo los dejó sin aliento. Aquello no era solo una prueba. Era un fragmento directo de la expedición perdida. Inés lo sostuvo entre las manos temblorosas. «Esto confirma que estuvieron aquí. Herrera pasó por este valle». Antes de que pudieran celebrar el hallazgo, un ruido seco retumbó desde el otro extremo. Voces. No estaban solos. Mateo ordenó a Inés que guardara todo con rapidez y subió a Luz de Plata. Desde la ladera distinguió a 3 hombres descendiendo hacia el valle. Reconoció al menos a uno de ellos, un capataz de don Álvaro. No había duda. Habían seguido sus pasos. Comenzó entonces una persecución tensa. Mateo espoleó suavemente a Luz de Plata, que, pese a su aspecto envejecido, galopó con una fuerza inesperada. Los cascos resonaban contra la roca, mientras las ramas les golpeaban al pasar. Inés, agarrada con fuerza, apenas podía creer que aquel caballo flaco se moviera con la destreza de un corcel en su plenitud. Los hombres intentaron cortarle el paso, pero Luz de Plata conocía veredas imposibles, estrechas hendiduras entre peñascos que parecían trazadas para él. Finalmente, tras un largo rodeo, lograron escapar del valle y ocultarse entre un bosque de alcornoques. Jadeantes, permanecieron en silencio hasta que las voces se perdieron. Mateo bajó del caballo y acarició su cuello sudado. «Nos has salvado otra vez», murmuró. Inés desplegó el pergamino bajo la luz tenue que se filtraba entre las ramas. Allí, junto al sello real, se leía un fragmento en latín y castellano antiguo.
El tesoro se ocultará donde la roca guarda el eco de las oraciones. La pista parecía apuntar a un nuevo destino, quizá relacionado con alguna ermita o santuario perdido en las montañas. El regreso al viñedo fue lento y cauteloso. En el camino, Inés le hizo ver a Mateo que aquello ya no era solo un asunto personal. Si las pruebas salían a la luz, cambiarían la historia oficial. Pero también sabían que los enemigos estaban cada vez más cerca y que no dudarían en usar la violencia. Al caer la noche, mientras guardaban los objetos hallados, un presagio oscuro se hizo realidad. Alguien había estado en la guisa durante su ausencia. La puerta del granero estaba forzada y sobre la mesa encontraron una nota escrita con mano temblorosa. Deja de escarbar donde no debes, o perderás lo que más aprecias. Mateo apretó los dientes. No había duda. Don Álvaro, o quienes lo respaldaban, estaban dispuestos a todo. Miró a Luz de Plata, que permanecía erguido bajo la luna, con la melena plateada brillando como un estandarte. En ese instante, comprendió que ya no había vuelta atrás. El valle escondido les había mostrado el primer secreto, pero también había encendido la furia de los que querían mantener la traición en silencio. El viento soplaba con violencia aquella madrugada, como si la propia sierra quisiera advertir de lo que se avecinaba. Mateo había intentado dormir, pero la amenaza escrita encontrada en el granero resonaba en su cabeza con la misma fuerza que un martillo. Deja de escarbar donde no debes, o perderás lo que más aprecias. Sabía que esa advertencia no era un simple juego de intimidación, sino la confirmación de que sus enemigos ya estaban dispuestos a dar un paso más. Luz de Plata parecía sentirlo también. Se mantenía inquieto, girando alrededor del corral, resoplando fuerte cada vez que un ruido llegaba desde el monte. Inés, que dormía en una de las habitaciones, salió envuelta en una manta, con el rostro pálido. No podemos seguir esperando, Mateo. Si ellos vienen, no se detendrán con amenazas. Él asintió con gesto grave. Entonces tendremos que adelantarnos. Con el pergamino hallado en el valle y el mapa del capitán Herrera, decidieron seguir la nueva pista al amanecer. El mensaje hablaba de la roca que guarda el eco de las oraciones, lo que Inés interpretó como una referencia a un desfiladero cercano donde, según las leyendas, los pastores acudían a rezar a la Virgen de la Peña. Allí las paredes de piedra devolvían cada voz en un eco casi sagrado. Partieron con las primeras luces del día. La bruma cubría el paisaje, y el galope de Luz de Plata se escuchaba apagado sobre la tierra húmeda. Mateo llevaba la escopeta colgada del hombro. Inés sostenía el cuaderno abierto en busca de coincidencias con el diario. Todo parecía en calma, hasta que al internarse en un sendero estrecho, escucharon un ruido seco detrás de ellos. Cascos, muchos, resonando con furia. Mateo giró la cabeza y vio a lo lejos varias figuras montadas que avanzaban con rapidez. El corazón le dio un vuelco. Eran al menos 5 hombres, todos armados. ¡Nos siguen!, gritó Inés. No había tiempo para pensar. Espoleó a Luz de Plata, y el caballo respondió como si la edad no pesara en sus músculos. Avanzó por el sendero pedregoso con una agilidad imposible, esquivando ramas y saltando sobre piedras sueltas. El aire frío cortaba la piel, pero lo que de verdad dolía era la certeza de que, si los alcanzaban, no saldrían vivos. La persecución se volvió feroz. Los hombres de don Álvaro dispararon al aire para amedrentarlos. El eco de los tiros retumbó en la montaña como truenos. Luz de Plata no se detuvo. Parecía conocer cada curva, cada hendidura, cada salida oculta. Mateo, apretando los dientes, confiaba ciegamente en él. De pronto, el sendero se abrió hacia una ladera empinada que descendía al cauce seco de un río. Inés gritó al ver la pendiente, pero Mateo no dudó. Luz de Plata se lanzó cuesta abajo con una fuerza descomunal, levantando polvo y piedras. Los perseguidores no pudieron seguirlos al mismo ritmo. 2 de sus caballos resbalaron, retrasando al grupo. Llegaron al cauce,
un lugar sombrío rodeado de paredes de roca. Allí, el eco devolvía cada resoplido, cada disparo, como si el valle entero multiplicara los sonidos. Inés señaló las paredes con asombro. «Es aquí, Mateo, el eco de las oraciones. El pergamino hablaba de este lugar». Pero no había tiempo para detenerse a investigar. Los perseguidores se acercaban de nuevo, ahora bajando por un desvío más seguro. Mateo apretó los talones contra los flancos de luz de plata, que giró hacia un túnel natural entre las rocas. La oscuridad los envolvió, y el sonido de los cascos resonó como un tambor en el interior de la cueva. Avanzaron a ciegas durante varios minutos, guiados solo por la respiración del caballo y la linterna de Inés. Al salir al otro lado se encontraron en un paraje oculto, una especie de santuario natural con un altar de piedra cubierto de líquenes. Sobre él, apenas visible, había símbolos tallados en latín y cruces militares. Era, sin duda, un lugar de culto improvisado por soldados. Inés apenas podía creer lo que veía. «Este es el escondite. Aquí rezaban antes de caer». Mateo no pudo detenerse a admirar los grabados. Los hombres de Álvaro seguían cerca. Sabía que aquel altar podía ser la siguiente clave, pero para descifrarlo primero debían sobrevivir. Con un gesto rápido, arrancó una piedra con inscripciones y la guardó en la alforja. Luego volvió a montar y con un grito seco impulsó a Luz de Plata hacia otro sendero que ascendía entre peñascos. El caballo trepó como si fuera un animal joven, sudando espuma, pero sin perder el ritmo. Tras una carrera desesperada, lograron dejar atrás a sus perseguidores, cuyos disparos ya se escuchaban lejanos. Cuando por fin se detuvieron en lo alto de la sierra, Mateo se inclinó sobre el cuello de Luz de Plata, agotado. «No sé cómo lo haces, viejo amigo, pero sin ti estaríamos muertos». Inés respiraba con dificultad, abrazando contra el pecho la piedra con símbolos. Sus ojos brillaban entre el cansancio y la determinación. «Cada paso nos acerca más a la verdad, Mateo. Pero ellos no van a rendirse». Mateo miró el horizonte teñido de rojo por el atardecer. La persecución en la sierra había demostrado que sus enemigos estaban dispuestos a matarlos por lo que buscaban. Y sin embargo, allí, en ese eco sagrado que aún resonaba en sus oídos, intuía que habían encontrado una nueva pieza del rompecabezas. Luz de Plata, erguido pese al esfuerzo, lanzó un relincho grave que se expandió por la montaña. Un sonido que no era solo un aviso, sino también una promesa. La lucha apenas comenzaba. La noche cayó sobre Sierra Morena con un manto denso de silencio, apenas roto por el ulular de algún búho perdido entre las encinas. En la cocina de la vieja casa de Mateo, la lumbre chisporroteaba iluminando rostros cansados y tensos. Sobre la mesa descansaba la piedra inscrita que habían arrancado del altar en el desfiladero, todavía húmeda por el rocío de la tarde. Inés pasaba los dedos sobre las letras erosionadas, mientras Mateo, con gesto grave, desplegaba de nuevo las páginas quebradizas del diario del capitán Herrera. El eco de la persecución aún vibraba en sus cuerpos. El recuerdo de los disparos, de los hombres acechando en la sierra, no se borraba fácilmente. Pero lo que más pesaba en el ambiente era la certeza de que el tiempo se agotaba. El enemigo no solo los seguía, parecía anticipar cada paso. Inés tomó una de las páginas y la comparó con la piedra. «Mira, aquí hay una coincidencia. El diario menciona el altar donde la oración se multiplica. Y en la piedra aparece un símbolo casi idéntico, como un sol dividido en 4 partes. Debe ser una marca militar». Mateo la observó con ceño fruncido. «¿Y qué significa?». Ella suspiró. Que Herrera dejó un rastro deliberado. No solo ocultó pruebas, construyó un mapa con símbolos y palabras para quien pudiera seguirlo. La idea lo dejó pensativo. Mientras tanto, Luz de Plata, que descansaba en el corral, lanzó un relincho suave. Era como si respondiera al murmullo de la conversación. Inés, intrigada, se levantó y salió a observarlo. El caballo miraba la ventana, inmóvil,
con los ojos brillando como brasas. La profesora regresó con un estremecimiento. Si ese animal entiende más de lo que creemos, Mateo. No es simple instinto. Él asintió en silencio. Había dejado de buscar explicaciones lógicas desde hacía tiempo. Más tarde, cuando el sueño parecía imposible, Mateo decidió leer en voz alta fragmentos del diario. Las palabras, gastadas por el tiempo, cobraron vida en la penumbra. Si alguien encuentra estas páginas, sepa que no fue cobardía nuestra desaparición, sino traición. Los nuestros nos vendieron, y la sangre se mezcló con el oro. Pero mientras un guardián de crines plateadas respire, la verdad no morirá. La voz de Mateo tembló. Inés levantó la vista con lágrimas contenidas. Un guardián de crines plateadas. ¿Lo entiendes? Habla de luz de plata. De él, Mateo sintió un escalofrío. El caballo, el animal al que todos consideraban un desecho, aparecía nombrado en un manuscrito de hace más de un siglo. ¿Era posible que fuera él mismo o un descendiente marcado por el destino? Las preguntas se agolpaban, pero lo único seguro era que el vínculo entre ellos era mucho más profundo de lo que hubiera imaginado. De repente, un golpe seco en la puerta rompió la calma. Mateo tomó la escopeta y se acercó, pero al abrir no encontró a nadie. En el suelo, iluminado por la luna, yacía un sobre. Lo recogió con manos temblorosas. Dentro había una hoja en blanco, salvo por una frase escrita con carbón. El silencio protege, la voz condena. El mensaje era claro. Alguien sabía que estaban descifrando el diario y quería advertirles que callaran. Inés apretó los labios. Intentan asustarnos. Quieren que abandonemos. Pero no lo haremos, respondió Mateo con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Pasaron el resto de la noche estudiando los símbolos. La piedra, el diario, el mapa. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas macabro. Y cuanto más avanzaban, más evidente se hacía que la verdad que buscaban no solo estaba enterrada en la tierra, sino también en las raíces podridas de las familias poderosas que aún dominaban la comarca. Al amanecer, cuando el primer canto de los gallos anunció el día, Mateo salió al corral. Luz de Plata estaba allí, erguido, con el pelaje brillante bajo la luz dorada. El hombre se acercó y apoyó la frente contra su cuello cálido. «Viejo amigo», susurró, «parece que este diario no solo nos habla del pasado, habla de ti, de nosotros y de lo que aún queda por descubrir». El caballo resopló fuerte, como una respuesta. En la mesa, mientras tanto, Inés había logrado descifrar otro fragmento del diario que hasta entonces había pasado inadvertido. Las palabras parecían escritas con prisa, como un testamento final. Si caigo, que mi voz siga en estas páginas. Si muero, que el guardián encuentre al justo para entregar la verdad. Y si alguien lee esto algún día, que sepa que aún hay oro bajo la sombra del río seco. El nuevo destino estaba trazado. El diario, más que un testigo, se había convertido en una voz que atravesaba el tiempo, exigiendo justicia. Y ahora esa voz los empujaba hacia el norte, hacia un arroyo perdido que podría guardar el secreto definitivo. Mateo apretó los puños, mirando el horizonte. Sabía que con cada pista aumentaba el peligro, pero también la certeza de que ya no podía dar marcha atrás. El crepúsculo cayó sobre el viñedo con un aire distinto, más denso, como si la sierra misma supiera que algo iba a ocurrir. El silencio no era el de una noche tranquila, sino el de la tensión que precede a la tormenta. Mateo repasó por enésima vez la frase del diario. Aún hay oro bajo la sombra del río seco. Esa pista abría un nuevo horizonte, pero también despertaba sospechas. Si él y Inés habían logrado descifrarlo, ¿qué les impediría a sus perseguidores hacer lo mismo? Luz de Plata estaba inquieto. Relinchaba bajo la luz de la luna creciente, golpeando con el casco, el suelo como si quisiera alertar a su dueño. Mateo salió al corral y lo acarició con calma, aunque él mismo sentía el corazón acelerado.
No era solo nerviosismo, había oído pasos furtivos entre los olivos, susurros apagados que se confundían con el viento. «Nos están rodeando», murmuró Inés, que apareció a su lado con una lámpara apagada en la mano. Mateo asintió en silencio. Un crujido seco confirmó sus temores. Ramas quebradas en la ladera. Luego, otro ruido en dirección contraria. Y finalmente, el aullido de un perro desconocido. No había duda. Estaban siendo cercados. Mateo cerró la verja del corral y condujo a Inés hacia la casa. «No encendamos luces. Quieren asustarnos, y no lo lograremos si no les mostramos miedo». Dentro, colocaron los documentos y la piedra inscrita en un hueco oculto bajo las tablas del suelo. La escopeta descansaba sobre la mesa, cargada. El reloj marcaba las 11 cuando comenzaron los primeros golpes. Piedras lanzadas contra el tejado. Gritos burlones desde la oscuridad. «¡Ramírez! ¡Sal de tu cueva!», vociferó una voz ronca, que Mateo reconoció de inmediato. Era Esteban, uno de los hombres de confianza de don Álvaro. Otro gritó desde el otro lado del viñedo. «Entréganos al caballo y todo terminará». Inés se estremeció. Mateo apretó los dientes. El objetivo no eran solo los papeles ni el oro. Era Luz de Plata. Ellos sabían que ese animal era la clave. La tensión aumentó cuando comenzaron a golpear la puerta principal. Mateo apuntó la escopeta hacia la entrada, pero no disparó. No quería convertirse en asesino, aunque sabía que la paciencia tenía un límite. Luz de Plata, dentro del corral, relinchaba con furia, como si supiera que lo reclamaban. De pronto, un silencio espeso lo cubrió todo. Ni voces, ni golpes, solo el sonido del viento. Inés, con la respiración entrecortada, preguntó: «¿Se han ido?». «No», respondió Mateo en voz baja. «Están esperando». El silencio se rompió de golpe. Alguien lanzó una antorcha encendida contra la fachada de la casa. El fuego prendió en la madera seca del pórtico. Mateo y Inés corrieron a sofocar las llamas con mantas húmedas. Mientras luchaban contra el fuego, escucharon risas entre los olivos. Era un juego macabro. No querían matarlos todavía, solo quebrar su voluntad. Cuando al fin apagaron el incendio, los intrusos se habían retirado un poco. Pero no del todo. Los pasos seguían resonando en la oscuridad, como lobos que merodean alrededor de una presa. Mateo sabía que aquella noche no dormirían. Se sentó junto a la ventana, escopeta en mano, vigilando. Inés, agotada, se quedó dormida en una silla, con los papeles del diario aferrados contra su pecho. Afuera, Luz de Plata permanecía firme, de pie bajo la luna, como un centinela plateado. Cada vez que uno de los hombres intentaba acercarse demasiado, el caballo lanzaba un relincho tan fuerte que los obligaba a retroceder. Las horas se hicieron eternas. El cielo comenzó a aclarar con un resplandor gris cuando, finalmente, los pasos desaparecieron y el campo recuperó su calma. Pero el daño ya estaba hecho. Habían demostrado que podían cercar la casa, que conocían cada rincón del viñedo y que estaban dispuestos a usar el miedo como arma. Mateo salió al patio con la escopeta aún en la mano. El aire fresco de la madrugada le golpeó el rostro, cargado con el olor a humo y ceniza. Se acercó a Luz de Plata y apoyó la frente contra su crin húmeda. «Nos quieren rendidos, viejo amigo. Pero no nos doblegaremos». El caballo resopló con fuerza, como un juramento. Dentro, Inés despertó sobresaltada. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también convicción. «Mateo, si ellos no se rinden, nosotros tampoco. El río seco nos espera, y allí sabremos hasta dónde llega esta verdad». Él la miró en silencio. Sabía que aquel camino no solo pondría en peligro sus vidas, sino también la del caballo que lo había cambiado todo. Pero también comprendía que la única salida era seguir adelante. La noche cercada les había dejado claro que no podían retroceder. Estaban en medio de una guerra antigua que aún se libraba en las sombras de Sierra Morena. El amanecer trajo consigo un aire pesado.
casi irrespirable. Después de la noche cercada, la casa de Mateo parecía más frágil que nunca, como si cada piedra recordara el asedio sufrido. Inés recogía con cuidado los papeles dispersos, mientras Mateo revisaba el cerrojo de la puerta una y otra vez, aunque sabía que no había cerradura capaz de detener a hombres decididos. Luz de Plata, en el corral, permanecía de pie con una calma tensa, como si esperara una señal para moverse. El nuevo destino estaba marcado en el diario y en el pergamino. Aún hay oro bajo la sombra del río seco. No había dudas. Si querían llegar al corazón del secreto, debían arriesgarse y seguir la pista. Así, poco después del mediodía, partieron hacia el norte. El trayecto era arduo, caminos empedrados, sendas erosionadas y barrancos donde el viento rugía como un lobo invisible. Tras horas de marcha, llegaron al cauce de un antiguo río, ahora seco y cubierto de grietas. El paisaje era desolador. Piedras blancas, troncos muertos y paredes de roca que se alzaban como guardianes de otro tiempo. El sol caía a plomo, pero el lugar transmitía un frío extraño, un silencio cargado de memorias. Luz de Plata avanzó sin dudar, oliendo la tierra resquebrajada. En cierto punto se detuvo bajo la sombra de una gran roca en forma de arco, como si supiera que allí debía empezar la búsqueda. Mateo desmontó y comenzó a palpar la superficie. No tardó en encontrar lo que parecía una inscripción tallada y casi borrada por el tiempo. Una cruz acompañada de iniciales. Inés, con la linterna, las iluminó y leyó en voz baja. E-I-H. Teban Herrera, susurró Mateo. La certeza lo sobrecogió. A los pies de la roca, la tierra era más blanda. Comenzaron a excavar con las herramientas que habían llevado. El sol descendía, tiñendo de rojo las paredes del cañón. Cuando finalmente dieron con una caja de madera reforzada con hierro, el corazón de Mateo golpeaba en su pecho con fuerza. Inés temblaba al apoyar las manos sobre la tapa. Con esfuerzo lograron abrirla. Dentro, envueltos en telas deshechas, hallaron lingotes pequeños de oro, medallas militares y un cuaderno en mejor estado que el resto de documentos encontrados. Inés lo abrió con delicadeza, y la primera página reveló un mensaje escrito con una caligrafía firme. Si lees esto, sabrás que la traición nos condenó. No me importa que el oro se pudra aquí. Lo que importa es que la verdad no muera. Que el guardián de crines plateadas guíe al justo. Las palabras resonaron en el aire como un juramento atravesando siglos. Mateo miró a Luz de Plata, que permanecía en silencio, observando el hallazgo con ojos que parecían contener memorias más antiguas que las de cualquier hombre. No tuvieron tiempo para celebrar. Voces se escucharon al otro lado del cauce. Sombras descendían por la ladera, antorchas en mano. Eran hombres de don Álvaro, y esta vez no venían a asustar. Venían armados, decididos a tomar lo que Mateo e Inés habían encontrado. «¡Rápido, cierra la caja!», ordenó Mateo. Inés lo hizo mientras Luz de Plata relinchaba con furia. El caballo golpeó la roca con tal fuerza que el sonido retumbó en el valle como un trueno, un aviso ancestral. Mateo montó y ayudó a Inés a subir detrás. Con la caja bien sujeta, emprendieron la huida a toda velocidad por el cauce seco. Los perseguidores dispararon. El eco multiplicó los estruendos, llenando el valle de estampidos. Luz de Plata esquivaba rocas y grietas con una agilidad imposible, como si recordara el camino exacto de antaño. Cada salto era un desafío a su edad. Cada resoplido, una muestra de resistencia sobrehumana. A medida que se alejaban, el sol desaparecía tras las montañas, y la oscuridad envolvía el cañón. Pero en los ojos del caballo brillaba una luz propia, una determinación feroz que infundía coraje a su jinete. Inés, aferrada al cuaderno recién hallado, comprendió que aquel animal no solo era un guía, era la encarnación misma de la memoria de un ejército olvidado. Finalmente lograron perder a los perseguidores en una grieta estrecha del terreno, un pasaje que apenas permitía el paso de un caballo. Exhaustos,
se refugiaron en una cueva natural iluminada por la luna. Allí, con el cofre y el cuaderno frente a ellos, respiraron aliviados. «Mateo», dijo Inés con voz temblorosa, «lo que tenemos aquí puede cambiar la historia, pero también nos condena». Él asintió, mirando a Luz de Plata, que permanecía erguido en la entrada de la cueva, como un centinela de plata en medio de la noche. En ese instante, comprendieron que habían llegado demasiado lejos para retroceder. Bajo la sombra del río seco, habían encontrado la verdad y el oro, pero también habían desatado una casa que solo terminaría con la última revelación. La madrugada se abrió paso lentamente en la cueva donde Mateo e Inés habían buscado refugio. El aire olía a tierra húmeda y a humo lejano, quizá de las hogueras de los hombres que seguían rastreándolos. En el centro, sobre una manta extendida, reposaba el cofre con los lingotes y el cuaderno intacto del capitán Herrera. La llama tenue de una lámpara iluminaba las páginas abiertas, donde la letra firme del oficial parecía hablarles a través del tiempo. Quien encuentre estas palabras no busque riqueza, sino justicia. El oro fue maldito desde el momento en que se manchó de sangre. Si cae en manos del traidor, perpetuará la corrupción. Si lo custodia el guardián, servirá para honrar la verdad. Mateo cerró el cuaderno con gesto grave. No podía dejar de mirar a Luz de Plata, que permanecía inmóvil en la entrada de la cueva, con la melena plateada agitándose al viento como una bandera antigua. «Es a ti a quien describe», murmuró, acariciando su cuello. «Eres el guardián de todo esto». El caballo resopló suavemente, como si confirmara aquellas palabras. Inés, aún con el rostro iluminado por la emoción, añadió: «Pero Herrera también dejó claro que no basta con encontrar. Hay que decidir qué hacer con la verdad». El tiempo de las dudas terminó al escuchar cascos y voces acercándose. Los hombres de don Álvaro habían dado con el rastro de la cueva. No había salida posible más que enfrentarlos. Mateo cargó la escopeta y miró a Inés. «Si no salimos de aquí, asegúrate de que el cuaderno llegue a alguien que pueda sacarlo a la luz». Ella apretó la mano del hombre. «No hablaremos de rendirnos, vamos a resistir». Cuando los enemigos irrumpieron con antorchas y armas, Luz de Plata lanzó un relincho tan poderoso que las paredes de la cueva retumbaron. El animal salió al frente, interponiéndose entre los intrusos y sus dueños. Su figura, iluminada por el fuego, parecía la de un espíritu antiguo que emergía de las leyendas. Los hombres vacilaron, sorprendidos por la fiereza de aquel caballo que se suponía moribundo. Esteban, el capataz de don Álvaro, gritó con rabia: «Aparta al animal. Lo que queremos está en el cofre». Mateo levantó la escopeta y disparó al aire, haciendo que el estruendo resonara en el valle. No pretendía matar, pero sí dejar claro que no entregaría nada. En ese momento, Luz de Plata avanzó con fuerza, obligando a los atacantes a retroceder. Hubo un instante en que el tiempo pareció detenerse. El caballo, erguido sobre sus patas traseras, brillaba bajo la luz de las antorchas, como una aparición imposible. El caos fue breve pero decisivo. Entre los gritos y la confusión, los intrusos huyeron cuesta abajo, temerosos de aquel ser que parecía invencible. La cueva volvió a quedar en silencio, rota solo por la respiración agitada de Mateo e Inés. El amanecer los encontró exhaustos, pero con la certeza de haber defendido aquello que debía sobrevivir. Decidieron entonces no quedarse con el oro. Con ayuda de Inés, Mateo enterró de nuevo los lingotes bajo la roca, marcando el lugar con la cruz de Herrera. El cuaderno, en cambio, lo guardaron con cuidado. Sabían que la verdadera riqueza no estaba en el metal, sino en las palabras que podían limpiar siglos de mentira. De regreso al viñedo, los vecinos miraban con curiosidad y respeto. Las noticias del asedio y de la persecución habían corrido como el viento, y aunque muchos no entendían qué había ocurrido exactamente, algo en la mirada de Mateo había cambiado. Ya no era el campesino viejo y solitario, sino un hombre que había cargado sobre sus hombros
un secreto más grande que él mismo. Rosa se acercó con lágrimas en los ojos. Has salvado más que a un caballo, Mateo. Has salvado la dignidad de esta tierra. Él no respondió. Solo miró a Luz de Plata, que pastaba tranquilo, con la serenidad de quien ha cumplido su misión. En sus ojos brillaba una calma profunda, como si finalmente pudiera descansar. Con el paso de las semanas, Inés llevó el cuaderno a Sevilla, donde historiadores confirmaron su autenticidad. Los periódicos publicaron titulares que hablaban de una traición olvidada y de un campesino que, junto a su caballo, había descubierto la verdad. Mateo rechazó cualquier oferta de vender la historia o de enriquecerse con ella. La verdad no se vende, repetía. Al caer la tarde, sentado en el porche de su casa, miraba el horizonte teñido de oro y pensaba en Clara, su esposa, en su hijo lejano y en la vida que aún le quedaba. Luz de Plata se acercaba entonces, inclinando la cabeza para recibir una caricia. Y Mateo, con voz baja, decía, «Te compré porque nadie más te quería, y resultaste ser el guardián de todo. Pero al final, quien necesitaba ser salvado era yo». El caballo resoplaba suavemente, y juntos contemplaban el campo en silencio, mientras el sol desaparecía detrás de la sierra. Y ahora dime, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Mateo? Si crees que todo fue obra del destino, comenta 0, y si piensas que fue pura valentía, comenta 1. Tu opinión es muy importante para mí. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque muy pronto traeré otra historia real y conmovedora entre humanos y animales que no querrás perderte.